Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Están por ahí? Buenos días, doctor. Ujú. ¿Quién le toca su presentación, chicos? A mi compañera Surisa y a mí, Celsi Niños, Guarneros. ¿están por ahí? Sí, ¿sí nos escucha, Ujú. doctor? ¿Sí escucha, doctor? Ok. Ok, empiecen la presentación, por favor, Suri o... ¿Quién sigue? Celsi, Yo no escucho. ¿nada? ¿Me están hablando? Sí, doctor. ¿Sí nos escucha, doc? No escucho. Buenas Aguanten, por tardes. favor, niñas. Sí, sí, doctor. Tantito. Ay, no me están poniendo así. Salir, sí. A ver, ahora sí. Hablen, por favor. ¿Ya se escucha, doc? ¿Ya? Sí, ya, gracias. Ahora sí, ya, perdón, ¿eh? Un fallo, ya saben que hasta aquí. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi compañera Surisaday y yo, Celsi Guarneros Vera, vamos a exponer el síndrome doloroso del hombro, principalmente del manguito rotador y el hombro congelado o también a capsulitis adhesiva. Eso es lo que vamos a tocar prácticamente a lo largo de la exposición. Y antes de iniciar, pues debemos recordar que el hombro pues va a ser una articulación que va a estar formada eh, por estructuras tanto óseas como musculares y que va a estar formado por la escápula, el húmero y la clavícula. Y estas pues van a articularse entre sí y nos van a formar tres articulaciones verdaderas, que es la articulación glenohumeral, la articulación acromioclavicular, la articulación esternoclavicular, que es entre la clavícula y el esternón, y dos articulaciones falsas, que sería la escapulotorácica, que es entre la escápula y el tórax, y la subacromial, que pues como tal no está, es falsa, por decirlo así, y que también va a estar formado por algunos músculos. Entre ellos, pues vamos a tener los del plano super profundo, que sería el músculo subclavio, que va a tener la función de hacer descender la clavícula y el hombro y elevar la primera costilla, y pues también puede actuar como músculo inspirador. También tenemos el músculo pectoral menor, que pues su función va a ser prácticamente llevar hacia adelante y hacia abajo las costillas. Y del plano superficial vamos a tener el músculo pectoral mayor, que va a ser un músculo aductor y rotador medial del brazo. Va a hacer igual flexión del brazo. También tenemos el músculo redondo mayor, que es un músculo igual aductor, rotador interno y extensor. Y el músculo deltoides, que igual es un músculo aductor del brazo, y este va a actuar a partir entre los 15 grados aproximadamente. Y uno de los grupos musculares que encontré que era como de los más importantes era los que conforman el manguito rotador, el cual va a ser un grupo de 4 tendones de músculos
entre ellos vamos a tener el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Estos músculos van a rodear la articulación del hombro y van a tener como función contribuir tanto a la movilidad como a la estabilidad del hombro y pues también mantener centrada la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. Entonces, el músculo eh, subescapular como tal va a tener la función de producir rotación medial del brazo. El músculo supraespinoso va a ser abducción del brazo de 0 a 30 grados. El infraespinoso va a ser rotador lateral y abductor del brazo. Y el músculo redondo menor nos va a generar rotación medial y aducir el brazo. También puede elevar el ángulo inferior de la escápula y del hombro. Ahora, el síndrome doloroso del hombro va a ser un conjunto de signos y síntomas que va a comprender un grupo de heterogéneo de diversos diagnósticos y estos van a ser alteraciones tanto en músculos, tendones, nervios, vainas tendinosas, e incluso síndromes de atrapamiento nervioso, alteraciones articulares y neurovasculares. Bien, con respecto a la epidemiología, ay, ya se pasó. Ya, gracias. El dolor de hombro es la tercera causa de dolor musculoesquelético. Aproximadamente el 10% de la población general de adultos va a experimentar un episodio de dolor de hombro en su vida y el dolor de hombro es la causa común para la búsqueda de atención médica. El 95% de las personas con dolor de hombro van a ser tratados en atención primaria. El 50% de las personas con dolor de hombro pues no van a buscar como tal ningún tipo de atención y el 23% de todos los episodios nuevos de dolor de hombro se van a resolver completamente en un mes y el 44% se resuelve en 3 meses a partir del inicio. Algo interesante es que la prevalencia va a aumentar con la edad y con algunas profesiones o actividades deportivas. Vamos a tener diversos factores de riesgo, entre ellos pues los factores demográficos, como es la edad del paciente, pues a mayor edad tiene más riesgo de presentar un síndrome doloroso del hombro. También el género que se presenta principalmente en las mujeres, también cuando hay antecedentes de lesiones del hombro o incluso de acuerdo a la ocupación que ellos tienen, también puede llegar a generar un factor de riesgo. También vamos a tener los factores mecánicos, es decir, cuando el paciente se encuentre, bueno, realice posturas mantenidas o prolongadas o forzadas del hombro, también aquellos movimientos repetitivos del hombro. También está la fuerza relacionada con manipulación de cargas, movimientos forzados y cargas estáticas de miembros superiores. También aquellos que realicen movimientos repetidos o posturas sostenidas de flexión del codo. También aquellas personas que estén expuestas a vibración del miembro superior o incluso cuando tengan una postura mantenida del hombro, los movimientos repetitivos, la fuerza, la exposición de vibración y los factores psicosociales van a actuar de forma combinada y pues van a generar mayor riesgo de padecer un síndrome doloroso del hombro. También cuando van a haber otros factores de riesgo, como es la presencia de variantes anatómicas del acromion y de la cavidad glenoidea, y pues también nos puede funcionar como factor de riesgo el consumo de cigarro, cafeína y alcohol. Bien, dentro de los signos y síntomas, como tal, el diagnóstico de hombro doloroso se va a realizar a través de una valoración médica sistemática del individuo. Entonces, lo que se debe de realizar aquí es una historia clínica que debemos de indagar, pues, toda la información que sea posible. Hay que ver antecedentes de dolor en el hombro, el inicio, la intensidad, la localización, la progresión, la irradiación, los factores que van a estar desencadenando este dolor, la incapacidad funcional del hombro, los tratamientos previos y los antecedentes laborales y extralaborales. Siguiente, por favor. Y bueno, bien, entonces debemos de realizar un interrogatorio y a través de este interrogatorio pues podemos saber cuál es la probable patología. Si nos vamos con el género, en las mujeres es más como frecuente que se presente el hombro congelado, también llamado capsulitis adhesiva, o artritis reumatoide. En hombres están los traumatismos, ya sean esguinces, luxaciones, fracturas, ruptura del tendón largo del bíceps. La edad en menores de 40 años hay inestabilidad, tendinopatía del manguito de los rotadores y los traumatismos, al igual que las lesiones de la glenoide y rodete glenoideo.
En los pacientes que son mayores de 40 años, hay rupturas tendinosas, al igual capsulitis adhesiva, osteoartritis, glenohumeral y acromio clavicular. Y la bursitis subacromodeltoidea y hombro congelado. Siguiente, por favor. Y bueno, también la ocupación pues va a ser importante porque pues también se va a relacionar con el dolor de hombro, las fuerzas relacionadas con la manipulación de cargas, movimientos forzados, cargas estáticas de hombros superiores, exposición al miembro superior como lesión tendinosa y bursitis, y también pues las actividades recreativas que pues también van a estar influyendo en esto. Siguiente, por favor. Y bueno, también es importante recordar sobre las comorbilidades, em, como diabetes mellitus, que puede estar como en capsulitis adhesiva, también problemas cardiorrespiratorios, cerebrovasculares, enfermedad tiroidea, hemiplegia, hipotiroidismo, que se puede relacionar con hombro congelado, la gota y condrocalcinosis, que pues esos están relacionados con otra patología. Y bueno, también el consumo de medicamentos y drogas, porque la cortisona puede provocar rupturas, tendinosis y necrosis aséptica de la cabeza humeral, también el alcoholismo y el tabaquismo, y pues los antecedentes traumáticos. Y bueno, hay que realizar la semiología del dolor, hay que ver el inicio, si es agudo o es crónico, también hay que ver la localización, también hay que ver la irradiación y el horario predominio, porque cuando es nocturno, pues esta se va a estar relacionando con la lesión del manguito rotador y la capsulitis adhesiva, y también pues los fenómenos que lo van a estar acompañando, como que haya una sensación de adormecimiento y la limitación de la movilidad. La limitación superior a 90 grados va a ser una lesión tendinosa y la limitación superior a 140 va a ser una lesión articular. Y bueno, dentro de la exploración física del hombro, pues tenemos que ver la inspección. El paciente debe de estar de pie o sentado con el tórax y hombros descubiertos. Hay que comparar y apreciar como tal las asimetrías, anomalías morfológicas, posturales o relieves. También es importante valorar la postura antiálgica, el hombro en rotación interna y aducción, y también la mano doblada sobre el abdomen para disminución de la articular. También hay que verlos, debe realizar la palpación de los articulación clavicular, que puede estar pues, provocando una artritis o en la articulación acromio-clavicular, artritis, artrosis y luxaciones, también la tuberosidad mayor y menor del hombro con los signos de fricción, la corredera bicipital, porque se puede presentar una tendinitis bicipital, la palpación de masas musculares, si hay contracturas, atrofias musculares y puntos de gatillo. En la exploración de la movilidad debe de ser tanto activa como pasiva, la contrarresistencia y la exploración de fuerza y sensibilidad, y también las maniobras especiales para detectar las lesiones de hombro. Y bueno, se deben evaluar signos específicos que nos van a ayudar a identificar la lesión de hombro. Está la prueba de NER, que cuando este es positivo, pues nos puede estar orientando a que sea una patología del manguito rotador, pinzamientos subacromiales del hombro. Está la prueba de Hawkins-Kennedy, que si es positivo, nos va a estar como orientando a manguito rotador. El Yocum positivo también es para manguito rotador, el de Speed, que también cuando es positivo, bueno, este es para tendinitis bicipital, y Jergeson para tendinitis bicipital igual. Y pues dentro de las pruebas que tenemos, primero es la maniobra de Apple o Scratch Test. Y este va a ser maniobra superior e inferior. En la superior el paciente va a estar en bipedestación y debe tocar el margen medial superior de la escápula contralateral con el dedo índice. Y en la inferior el paciente va a pasar su brazo por atrás, por atrás y debe tocar el hombro opuesto o bien con el ángulo inferior de la escápula contralateral con la punta de los dedos.
Esta maniobra va a ser positiva cuando haya limitación para realizar el movimiento completo. Y me avisan si se ve. Aquí se ve cómo van a realizar la maniobra. Prueba APLI de hombro. En esta prueba, con el paciente de pie o sedente, de espaldas al evaluador, valoramos el arco de movimiento global del hombro y su capacidad funcional. Para ello, se le solicita al paciente que pase una mano por detrás de la cabeza y toque el ángulo medial y superior de la escápula opuesta, primero por encima de la cabeza y luego por la espalda, y lo repita en el lado contrario. Un signo positivo para esta prueba va a ser la limitación para realizar el movimiento completo, que puede ser unilateral o bilateral, y puede deberse a acortamientos en la musculatura escapular o problemas articulares. Esta maniobra combina movimientos de rotación interna con extensión y aducción, y movimientos de rotación externa con flexión y abducción. Si esta maniobra es realizada con normalidad y no es dolorosa, debemos pensar que la articulación del hombro está conservada y posterior a ella deben realizarse pruebas más específicas para determinar la patología del paciente. Prueba APLI de hombro. También tenemos la maniobra de Job, en donde el codo va a estar en extensión, mantenido, el brazo se va a va a estar en aducción de 90 grados, bueno, en 90 grados, y va a tener una flexión horizontal de 30 grados. Se va a pedir que realice una rotación interna y nosotros vamos a realizar una presión presión arriba del brazo, sobre el brazo para ver cuál es la fuerza que tiene. Si es positivo, esta maniobra va a evaluar el músculo supraespinoso y si es positivo, pues va a presentar dolor o incapacidad para mantener la posición con la fuerza que se le aplique. Y pues nos va a indicar, si es positiva, nos va a indicar acerca de procesos inflamatorios o degenerativos del músculo supraespinoso. Prueba de Yo. Esta prueba valora el estado del músculo supraespinoso. Nuestro paciente se encuentra sentado o en bipedestación y el terapeuta posteriormente al paciente en bipedestación. La posición del paciente debe ser hombros abducidos 90 grados, en rotación interna, con flexión horizontal de 30 grados, los antebrazos pronados y los pulgares en dirección hacia el suelo. El evaluador colocará sus manos en la parte superior distal del brazo y le solicita al paciente que mantenga esta posición mientras él ejerce una fuerza descendente en dirección hacia el suelo. Si aparece dolor e incapacidad para mantener la posición con la fuerza aplicada, la prueba será positiva e indicativa de un proceso inflamatorio o degenerativo del tendón del músculo supraespinoso. También tenemos la prueba del músculo subescapular y aquí pues se le va a decir al paciente que flexione el codo en 90 grados por detrás del cuerpo y que realice una rotación interna, es lo que tiene que realizar el paciente y nosotros tenemos que poner resistencia, él tiene que vencer esa resistencia. Cuando es va a ser positiva cuando el paciente presente dolor en la cara anterior del hombro. Hola amigos,
Bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube. Soy Pablo Aparicio, director de Forfisio, Formación en Fisioterapia y Salud. Y hoy vamos a ver la prueba para la patología del músculo subescapular a través de la prueba de Hertz. Para valorar el músculo subescapular, colocamos al paciente en una posición de bipedestación, el fisioterapeuta al lado a valorar, con una contratoma en la cara superior del hombro y desde una toma distal en la cara palmar del antebrazo llevamos la mano hacia la parte posterior de la espalda, favoreciendo una rotación interna del hombro. Desde esta posición le solicitamos al paciente que empuje contra nuestra mano, es decir, que la separe de la espalda. Ahí, vale, relaje. El test será positivo en caso de que nuestro paciente refiera un dolor en la cara anterior del hombro con el movimiento contra resistencia. Otra prueba que vamos a realizar es la prueba del músculo infraespinoso. Esta se va a realizar con el paciente sentado, con los codos en flexión de 90 grados. El médico tiene que colocar sus manos sobre el dorso de la mano del paciente y se le va a pedir que efectúe una rotación externa del antebrazo contra resistencia. Esta prueba pues va a ser positiva cuando el paciente presente dolor o debilidad. La otra prueba que podemos realizar es la prueba de Jergason, en la cual el paciente va a flexionar el codo a 90 grados y va a poner el antebrazo en supinación. El médico va con la mano izquierda, va a palpar el área de la corredera bicipital y con la otra mano va a tomar la mano del paciente como si estuviera saludándolo. Entonces va a generar una pronación mientras el paciente realiza una supinación contra resistencia. Esta prueba va a ser positiva cuando se produce dolor en el surco bicipital cuando se realiza el movimiento. Paciente de pie, codo en 90 grados. El examinador sitúa una mano en el surco bicipital y con la otra sostiene el antebrazo distal del paciente. Entonces le solicita al paciente que realice una supinación del antebrazo contra resistencia del examinador. Este test es positivo si se produce dolor o resalte en el surco bicipital durante el movimiento. También tenemos la prueba de pinzamiento, o también encontré que se llamaba como Hawkins-Kennedy. Aquí el paciente, pues, con el hombro y el codo en flexión de 90 grados, va a realizar una rotación interna. Nosotros como médicos debemos estabilizar el codo y guiar el movimiento hacia la rotación interna. Esta prueba, pues, va a valorar el atrapamiento de las estructuras subacromiales, como el tendón del supraespinoso y el tendón de la porción larga del bíceps. Va a ser positiva cuando se encuentre, cuando aparezca
o cuando aumente el dolor. Prueba de Watkins-Kennedy. El objetivo de esta prueba es valorar si existe atrapamiento de las estructuras subacromiales, tendón del supraespinoso, bursa subdeltoidea y tendón de la porción larga del bíceps. Nuestro paciente se encuentra en posición sedestación y el terapeuta en bipedestación posterolateral al paciente. El evaluador coloca el hombro en flexión de 90 grados y rotación interna con el codo flexionado. Sosteniendo con una mano el codo y con la otra la parte distal del antebrazo, lleva pasivamente a rotación interna forzada el hombro. La aparición o aumento de dolor indica que la prueba es positiva. También tenemos la prueba de aprehensión anterior o prueba de estabilidad del hombro. Aquí el paciente va a estar en sedestación o en decúbito supino. Se va a colocar el hombro en abducción de 90 grados y se va a generar una rotación externa forzada. Va a ser positiva cuando se presente dolor en la cara anterior del hombro o cuando se opone resistencia al movimiento. Paciente en decúbito supino con codo flectado en 90 grados y articulación glenohumeral abducida en 90 grados. El examinador sostiene con una mano la diáfisis humeral y con la otra el antebrazo distal, realizando una rotación externa del hombro. Este test es positivo si el paciente refiere molestias y opone resistencia al movimiento por temor a una luxación glenohumeral. Paciente. También otra prueba que podemos realizar es la prueba del arco doloroso y esta pues el paciente va a estar en sedestación y con el brazo en posición anatómica se le va a decir que pues levante los brazos, que efectúa una aducción activa y pasiva y pues va a ser positivo si aparece dolor alrededor entre los 60 y 90 grados de aducción y si desaparece al superar los 120 grados. Chicos, aquí una cosa importante. Cuando es una abducción de hombro, es, es 90 y de aquí tienen que girar el brazo hacia arriba y completar el 180 grados de abducción. Porque si lo tratan de hacer así completamente, pues tienen la cápsula y tienen movimiento y no van a completar. No llegan a completar el movimiento del hombro. Si lo tratan de hacer con la palma en pronación. Tienen que de aquí rotar y hacia arriba su brazo para que completen el arco de abducción del hombro. Continúa, por favor. También tenemos el signo del surco o cajón inferior y aquí pues con el paciente en sedestación, con una mano el clínico debe estabilizar el hombro no afectado y con la otra traccionar distalmente el brazo por encima de la articulación del codo. Cuando hay inestabilidad se va a mostrar un hoyo en la piel del hombro afectado. Va a ser positiva precisamente cuando se observe una hendidura en la región subacromial.
Paciente sentado con brazo colgando. El examinador estabiliza la escápula con una mano y con la otra aplica una tracción inferior de la extremidad desde la muñeca. Este test es positivo cuando se observa una hendidura en la región subacromial. Otra prueba es la prueba de NER y esta pues se va a realizar con el paciente en sedestación o bipedestación y pues va a consistir en elevar pasivamente el brazo en abducción, generando flexión y rotación interna mientras el explorador mantiene pues bloqueada o inmóvil la movilidad de la escápula y pues va a ser positiva cuando haya aparición del dolor. Prueba de Neer. El objetivo es analizar si existe atrapamiento del espacio subacromial. Nuestro paciente se encuentra sentado o en bipedestación. El terapeuta colocado en bipedestación posterolateral al paciente. El clínico coloca su mano en el hombro, fijando la escápula y con la otra mano realiza una toma en la parte distal del brazo. Pasivamente flexiona elevando el brazo en rotación interna, aduciéndolo a la mitad del arco del movimiento. La aparición de dolor indica que es positiva la prueba. Otra maniobra de realizar esta prueba que se han visto en la bibliografía consultada es elevar el brazo en todo su arco de movimiento. La prueba se considera positiva cuando aparece dolor al final del arco del movimiento. Y por último, otra de las pruebas que podemos hacer es la prueba de SPEED. Y esta, pues para realizarla se tiene que situar el examinador frente al paciente y se va a oponer a la antepulsión del brazo de este y consiste en la flexión interior con el brazo en rotación externa y el codo en extensión completa y la palma de la mano hacia arriba. Va a ser positiva cuando se presente dolor en el tendón de la cabeza del bíceps. Paciente de pie, codo extendido, antebrazo supinado, húmero neutro o en ligera extensión para elongar el bíceps braquial. El examinador sitúa una mano con los dedos en el surco bicipital y la otra sujetando la muñeca. Entonces, le pide al paciente que realice una flexión de codo y hombro simultáneamente, contra resistencia, mientras palpa el surco bicipital. Este test es positivo si el paciente presenta dolor en el tendón de la cabeza del bíceps, especialmente en el trayecto sobre el surco bicipital o región anterior del hombro. Y pues como tal el diagnóstico se va de hombro doloroso, inicialmente es clínico, no se requieren imágenes, a menos que existan signos que demuestren la presencia de condiciones serias como una ruptura, una fractura. Y entre los estudios que se pueden realizar es la resonancia magnética del hombro. Este va a ser estándar de oro para la evaluación de rupturas parciales o totales del tendón del manguito rotador. También se deben realizar, pueden realizar radiografía simple de hombro y pues esta va a ser considerada si se sospecha algún desorden precisamente del manguito rotador. Y bueno, para ya resumir todo lo que vimos, este es un algoritmo que viene en la guía de práctica clínica. Entonces, primero llega un paciente con dolor de hombro. Lo que debemos de realizar es una historia clínica. Vamos a realizar un interrogatorio con los antecedentes personales del paciente. Tanto la ocupación, edad, sexo, consumo de tabaco, alcohol, cafeína o drogas, también el estrés, actividades deportivas, traumatismos, episodios previos de la enfermedad, respuesta a tratamientos previos, si hay alteraciones en otras articulaciones y enfermedades concomitantes. Se debe realizar la semiología del dolor, pues podemos utilizar el acrónimo ALICIA. Y en la inspección general, pues hay que ver la postura antiálgica, la morfología del hombro, atrofias musculares, asimetrías, signos de inflamación. Siguiente, por favor.
Y bueno, la evaluación de la movilidad, fuerza y la sensibilidad. Estas pues son las maniobras que vieron en los videos y vamos a ver si son positivos el interrogatorio y la exploración física. Si no es así, hay que pensar en otra patología que sea externa. Si es así, ¿en qué entidad vamos a sospechar de acuerdo a la maniobra que resulte positiva? Si la maniobra de Hawkins-Kennedy y la prueba del supraespinoso resultan positivas, vamos a pensar en una probable bursitis subacromial, la tendinitis del supraespinoso y el pinzamiento subacromial. Si la prueba de Jergenson resulta positiva, pues podríamos pensar en una tendinitis bicipital, y si la prueba de Apley superior e inferior, o la prueba de Job, o la prueba subescapular, o la prueba del infraespinoso o supraespinoso, sería una ruptura parcial o total del manguito rotador. Y bueno, ya para el tratamiento, las lesiones de hombros que van a recibir como tal tratamiento en primer nivel de atención, en etapa aguda de la enfermedad sería la tendinitis bicipital, la tendinitis del manguito rotador, la bursitis y la osteoartrosis del hombro. El tratamiento no farmacológico va a consistir con crioterapia las primeras 48 horas posteriores al inicio de la lesión, termoterapia y ejercicios de programa en casa. Estos ejercicios son los de Codman, el estiramiento y ejercicios de fortalecimiento, que más adelante mi compañera los va a explicar. Y también está el tratamiento farmacológico, que serían analgésicos simples y los AINES. Hay que ver si con esto hay mejoría de los signos y síntomas. Si es así, pues hay que darle alta al paciente, y si no, hay que ver las lesiones de hombro que se van a enviar directamente a rehabilitación. Estos, en cuanto se diagnostiquen, van a ser la ruptura parcial del manguito rotador, la tendinitis calcificante, y en etapa crónica de la enfermedad sería la tendinitis bicipital, la tendinitis del manguito rotador, bursitis o osteoartrosis del hombro. Si estas pues no tienen como tal mejoría, pues hay que enviar también a reumatología cuando no mejora el dolor aún con la infiltración o sospecha de la enfermedad reumática. Y bueno, están las lesiones de hombro que se envían como tal directamente a ortopedia y traumatología, que estas ya serían ruptura del manguito rotador, las fracturas, las luxaciones, rupturas o desgarros del bíceps, bursitis infecciosa y del hombro congelado. Y bueno, este es como tal una tablita de los analgésicos usados en el tratamiento del síndrome doloroso. Los analgésicos simples de primera alternativa sería el paracetamol, se da en dosis de 0.5 a 1 gramos cada 6 a 8 horas de 7 a 14 días. Ya otras alternativas está el ácido acetil salicílico, también están los AINES como diclofenaco, el naproxeno, el piroxicam, la indometacina y el celecoxib. Siguiente, por favor. Y bueno, este es como tal una tabla que venía en la guía de práctica clínica. Dependiendo de la patología, pues es cómo se va a tratar. Si se dan cuenta, pues tanto en la artrosis acromioclavicular glenohumeral como en el síndrome de pinzamiento subacromial, y la tendinitis del manguito de los rotadores y la tendinitis de la porción del bíceps y en la bursitis subacromial, lo que se dan son AINES y analgésicos. Pero pues ya la termoterapia, por ejemplo, en la primera, la termoterapia se deben utilizar compresas húmedas o secas calientes, se debe colocar por 20 minutos en el hombro afectado. Aquí se deben realizar los ejercicios de calentamiento, se deben iniciar movilizaciones libres a todos los arcos de movilidad del hombro afectado, la tolerancia. Pues dentro de esto sería la abducción, la aducción, la rotación externa, la rotación interna, la flexión, la extensión, así como las articulaciones de codo, antebrazo y dedos. También los ejercicios de estiramiento sería una semana, los de fortalecimiento en la segunda semana, y se deben realizar también las repeticiones de 10 por cada ejercicio 3 veces al día. La diferencia que hay aquí en el segundo, que sería el síndrome de pinzamiento subacromial y tendinitis del manguito de los rotadores, es que aquí sí se debe realizar como tal un reposo o inmovilización temporal de la articulación. Entonces, en las primeras 48 horas, aquí ya se aplica como tal 3 minutos frío local y 5 minutos calor en sesiones de 10 veces, de 3 a 4 veces al día, en la zona afectada para disminuir el dolor y la inflamación.
A los 2 días se debe de iniciar la termoterapia más las movilizaciones pendulares a favor de la gravedad con los movimientos en círculos de afuera hacia adentro en forma progresiva, aumentando el arco de movilidad. Y bueno, si la inflamación y el dolor no responden al tratamiento inicial, pues se debe referir a segundo nivel para valorar el tratamiento con inyección local y posteriormente el tratamiento de rehabilitación especializada. Y bueno, ya como tal en la tendinitis de la porción larga del bíceps están el reposo o inmovilización temporal en la zona afectada las primeras 48 horas. Aquí también se aplica como tal 3 minutos frío local y 5 minutos calor en sesiones de 10 veces, de 3 a 4 veces al día en el área afectada para disminuir dolor a la inflamación. Y pues también se inicia después de 2 días la termoterapia y las movilizaciones pendulares a favor de la gravedad con movimientos en círculos de afuera hacia adentro en forma progresiva, aumentando el arco de movilidad. Aquí hay que evitar los movimientos que provoquen los mecanismos de lesión como la flexión forzada de hombro por arriba de 90 grados y la supinación forzada del antebrazo. Igual, si la inflamación y el dolor pues no responden al tratamiento, se debe referir a segundo nivel. Y bueno, ya por último está la bursitis subacromial, que también se le da reposo a la inmovilización temporal de la articulación afectada. Hay que colocar 3 minutos frío local y 5 minutos calor en sesiones de 10 veces a 3 a 4 veces al día. Y pues también se debe iniciar después de 2 días la termoterapia, las movilizaciones, y a la semana hay que iniciar movilizaciones de todos los arcos de movilidad del hombro afectado en contra de la gravedad. Y pues igual, si esta inflamación y el dolor no responde, pues hay que referirlo a segundo nivel. Ahora, pues cuando nos llegue un paciente con un síndrome doloroso del hombro, vamos a tener criterios para referir a este paciente dependiendo de qué es lo que tenga, es a dónde lo vamos a referir. Es decir, vamos a referir a traumatología cuando el paciente tenga una indicación de cirugía, cuando presente un hombro congelado, cuando haya ruptura total del mango de los rotadores o del tendón del bíceps en pacientes jóvenes, cuando encontremos una ruptura o tendinitis que no responde a tratamiento conservador, cuando encontremos una bursitis subacromial crónica y esta pues se vea después de 3 meses de tratamiento conservador sin respuesta, y cuando pues encontremos una inestabilidad glenohumeral grave, también cuando haya una tendinitis calcificada que no responde a tratamiento y esta pues que sea causada por gota o cristales, cuando haya osteoartrosis que no responde a tratamiento inicial de primer nivel, se va a mandar a reumatología cuando tengamos pacientes con antecedentes reumáticos o cuando no haya mejoría del tratamiento inicial ni a las técnicas de infiltración. Vamos a referir al paciente a medicina del trabajo cuando el dolor está condicionado por la actividad laboral y esto pues va a ser con la finalidad de valorar pues algún cambio de actividad del paciente. Y vamos a referir al paciente a rehabilitación cuando encontremos una tendinitis del manguito de los rotadores, cuando haya una tendinitis de la porción larga del bíceps, cuando encontramos una ruptura parcial tendinosa en pacientes de edad avanzada, es decir, de 50 años o más, que no sean quirúrgicos, cuando haya una bursitis de hombro grado 1 o 2, no infecciosas, cuando haya una lesión del mango rotador estadio 1 y 2, que sea menor de 3 meses, cuando encontremos osteoartrosis de articulación glenohumeral y acromio clavicular del hombro, cuando haya alguna lesión neurológica del hombro, cuando haya luxaciones reducidas y pues un hombro doloroso por afección reumática en estadios tempranos. Bueno, dentro de la vigilancia y el seguimiento, para disminuir la posibilidad de que exista un nuevo episodio de dolor de hombro y reducir la posibilidad de que este se haga crónico, se deben modificar pues los factores tanto psicosociales y de riesgo ocupacional que le dieron origen. Y bueno, la recuperación en pacientes posoperados va a ser en promedio de 6 meses. La recuperación en la patología no quirúrgica como tal va a depender de la etiología y los factores de riesgo que van a estar asociados y en general se encuentra como entre 14 y 60 días. Siguiente, por favor.
Creo que Ahora les vamos a hablar específicamente de dos patologías, el manguito rotador y, y hombro congelado. El manguito rotador como tal, pues lo que les mencionaba va a ser un conjunto de músculos y tendones, pues que se van a conectar y que permiten mover el brazo en todas las direcciones para poder realizar actividades como alcanzar objetos, lanzar, jalar, empujar o levantar los objetos. La patología del manguito rotador se va a asociar principalmente a mayor edad, a procesos degenerativos articulares y musculoesqueléticos. Se puede presentar en aquellas personas que realicen actividades recreativas o atléticas en donde se realiza un lanzamiento, también en actividades laborales donde se usan máquinas que produzcan vibraciones, o en aquellas actividades laborales y recreativas donde se mantiene por un tiempo prolongado el brazo levantado hacia arriba a nivel del hombro. Vamos a tener diferentes lesiones que podemos encontrar. Una de ellas es el pinzamiento, y esta se va a producir como resultado de la compresión mecánica del manguito de los rotadores en la porción anteroinferior del acromion, especialmente cuando el hombro está flexionado y es llevado hacia el frente con la rotación interna. Otra lesión que podemos encontrar es la tendinitis, y esta pues va a ser una inflamación de los tendones que rodean la cápsula articular de la articulación glenohumeral, que pues precisamente son los tendones del manguito de los rotadores. También podemos encontrar una rotura del manguito del rotador, y esto pues va a ocurrir cuando uno o más de los músculos y tendones que componen el manguito de los rotadores se desgarran. Y estas pues roturas pueden ser parcial o total. Parcial cuando solo una porción de este tendón se llegó a desgarrar o se le generó una rotura. Y total es cuando el 100% del manguito pues sufrió una rotura. También podemos encontrar una tendinitis calcificada, y esta pues va a ser una inflamación crónica debido al depósito de carbonato o fosfato de calcio sobre los tendones del manguito rotador. Vamos a tener diversas etiologías de las lesiones del manguito rotador. Van a ser causas extrínsecas e intrínsecas. Y pues del atrapamiento, pues primario va a ser de acuerdo a la forma del acromio. Leí que generalmente cuando el acromio tenía una forma como de gancho, era cuando se llegaba a presentar más una lesión del manguito rotador. También la inclinación del acromio, si hay osificación del acromio o síndrome de salida torácica, podía generarnos como tal una lesión del manguito rotador. En el atrapamiento secundario, habían muchos factores, como los que son propiamente de la cápsula y los ligamentos, o algunos factores traumáticos, degenerativos, disfunciones neuromusculares, algunas enfermedades inflamatorias y procesos iatrogénicos. Y entre las causas intrínsecas podemos encontrar las degenerativas, como son la edad, pues ya que a mayor edad se genera pues mayor riesgo de presentar una lesión. La hipovascularización y el desgarro intrasustancia. También tenemos las traumáticas agudas, son como un macrotrauma, y las crónicas son como la sobrecarga o el fracaso de la fuerza intencional del manguito rotador. Y pues también tenemos causas reactivas como son las calcificaciones. Dentro de la clínica encontré que la principal molestia por la que iban a llegar los pacientes era el dolor. Y esto pues va a ser un dolor crónico generalmente, que se localiza en la región anterior del brazo, del hombro, y que se puede llegar a irradiar al cuello. Va a tener predominio nocturno, y pues nos va a generar una incapacidad de apoyo en el brazo lesionado para recoger o para agarrar objetos. También nos va a generar una limitación de la abducción y una limitación de la rotación externa e interna. Otros datos que podemos llegar a encontrar va a ser debilidad y limitación de la movilidad. Para el diagnóstico, pues debemos explorar los arcos de movilidad del hombro
Y este pues se va a hacer con con ayuda del goniómetro y vamos a medir de acuerdo a cada uno. Para medir la abducción, el paciente tiene que estar en bipedestación de frente al observador. El paciente deberá abrir el brazo, bueno, se deberá abrir el brazo llevándolo hasta donde se despierta el dolor. En la flexión, el paciente va a estar en bipedestación igual y va a estar de frente al observador. Se deberá llevar el brazo al frente, elevándolo hasta donde se despierte el dolor. En la extensión, el paciente deberá igual llevar el brazo hacia atrás hasta donde se despierte el dolor. En la rotación interna, el paciente deberá girar el brazo hacia la parte interna de su eje axial y luego en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y en la rotación externa deberá girar el brazo hacia la parte externa en sentido de las manecillas del reloj y tenemos que medir hasta qué ángulo es a donde se presenta el dolor. Puse un video porque la verdad yo me confundí un poquito cómo se hacían muy bien y ya el video lo explica bastante bien. A continuación se muestra la valoración con un goniómetro universal. Empezaremos por los movimientos de flexión y extensión. El sujeto se colocará en bipedestación. El eje del goniómetro se situará a un través de dedo del acromion. El brazo fijo se colocará alineado sobre la línea axilar media del tórax. El brazo móvil se situará alineado sobre la línea media de la diáfisis humeral. Para valorar la flexión, le pedimos al sujeto que realice una elevación del miembro superior hacia adelante y realizaremos la medición al llegar a la máxima amplitud. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 180 grados. En el caso de la extensión, el sujeto realizará una elevación del miembro superior hacia atrás. Cuando alcance la máxima extensión, se realizará la medida. Este movimiento tiene una amplitud entre 45 y 50 grados. En la valoración de la abducción o separación y de la aducción o aproximación, el sujeto seguirá en bipedestación. El eje del goniómetro se situará en la parte anterior del acromion. El brazo fijo se colocará paralelo a la línea media external y el brazo móvil se situará alineado sobre la línea media de la diáfisis humeral. En la valoración de la abducción, el sujeto elevará el miembro superior hacia la parte externa. Cuando alcance la posición extrema de abducción, realizaremos la medición. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 180 grados. En cuanto a la aducción, este movimiento es factible si se asocia con flexión. En este caso, le pediremos al sujeto que lleve el miembro superior por delante hacia la línea media corporal y realizaremos la medición cuando alcance la máxima amplitud. En este caso, la aducción alcanza una amplitud entre 30 y 45 grados. Por último, vamos a valorar las rotaciones interna y externa de hombro. El sujeto se colocará en decúbito supino. El hombro a evaluar se situará en abducción de 90 grados, el codo en flexión de 90 grados y el antebrazo en pronación. El eje del goniómetro se situará en el codo, centrado sobre el olecranon. El brazo fijo se sostiene paralelo a la línea axilar media del tórax y el brazo móvil se alineará sobre el eje longitudinal del cúbito. En la valoración de la rotación interna, le pediremos al sujeto que gire el húmero hacia la parte interna. Cuando alcance la máxima amplitud, se realizará la medida. La rotación interna tiene una amplitud entre 100 y 110 grados. Para la rotación externa, el sujeto girará el húmero hacia la parte externa. La medida se realizará al llegar a la máxima rotación externa. La amplitud de este movimiento es aproximadamente de 80 grados. Comentario aquí, chicos, porque vi dos cosas. La aducción como tal es 0 grados porque tienes el tronco, no puedes, eso es una hiperabducción, hiper-ADD, cuando haces una flexión y una aducción. La otra es la rotación interna. Si vieron, la rotación interna en decúbito, tanto la rotación interna como externa es en decúbito supino del paciente y levantas el brazo hacia afuera, bueno, lo levantas, es rotación externa, como un how 90 grados. Pero ojo, aquí te puedes sustituir el hombro. Entonces, tienen que fijar el hombro, dejarlo quieto para que cuando levanten el brazo puedan realmente ver cuánto tiene de rotación externa. Es 90. Y la rotación interna hacia abajo, igual, porque si no el hombro lo van a hacer hacia adelante y por supuesto que yo tengo hasta más. ¿Sí? Pero si ustedes fijan el hombro, llega hasta 90 grados la rotación interna. Jamás te va a llegar a 110. Porque aparte está tu, pasa tu video. Adelántalo hasta la rotación externa, no, atrásalo, no sé cómo. Media corporal. Ahí, más o menos. Fíjate, Fíjate, la parte ahí. interna. Cuando alcance la máxima amplitud, se O sea, realizará la tienes medida. ahí, vean, o sea, no puede ser más de 110 porque tienes el hombro, está
en la mesa de exploración. Entonces, ¿para dónde va a ser los 110 de rotación interna? Pues no se puede. Entonces, tanto la rotación externa como la rotación interna en decúbito supino es de 90 grados, jamás de 110. Y tú puedes hacer también la rotación cuando está el paciente en bipedestación muchas veces y no puedes acostarlo. Entonces, es una rotación externa hacia afuera del brazo. Y la otra es de aquí, de la neutra, hacia adentro, es una rotación interna. ¿Sí? Y se pone la nota. Rotación interna en bipedestación y codo a 90 grados, de 0, 10, 20, 30, 40, 50 grados. Y la rotación externa de 50 grados también más o menos. 50, sí, como 50 grados. ¿Sí? Entonces, ojo por favor con esas goniometrías. No todo lo que está en internet es correcto, chicos. Acuérdense de eso, por favor. Y ahora que vayan a, los que ya rotaron, pues ya. Y los que están viendo ahorita rotación y los que faltan, chequen cómo exploran los residentes, por favor, que son los que más usan el gonómetro. Y también los médicos de los consultores. ¿Sí? Sigue, por favor. Y pues, como ya mencionábamos, van a haber maniobras especiales que sean positivas para cuando se presente patología del manguito rotador. Entre ellas tenemos la maniobra de Apley, Job, del músculo subescapular, supraespinoso, la prueba de Hawking-Kennedy y la prueba del arco doloroso. Esas, como ya las expliqué, solo las menciono ahorita. Y pues lo que vamos a encontrar va a ser presencia de dolor durante el movimiento pasivo de la extremidad superior entre los 60 y 120 grados. Y este dolor va a ser en la parte superior y anterior del hombro, que se irradia al cuello, y puede haber también disminución de la fuerza muscular. Entre pues ya los estudios que podemos solicitar para poder hacer el diagnóstico, pues está la radiografía simple. Y encontré que al inicio solía ser normal la radiografía, pero ya después nos podía permitir evaluar cambios degenerativos en el trocánter, en la articulación acromioclavicular, en el acromion y en la articulación glenohumeral. Algo que me pareció importante poner es que si el espacio acromio-humeral mide menos de 7 milímetros, se consideraba normal y nos podía hablar de una lesión crónica del manguito. De hecho, aquí se ve una radiografía donde aquí está el espacio acromio-humeral y pues aquí está, si mal no recuerdo, en el este decía que estaba normal y aquí ya está disminuido, mide menos de 7 milímetros, entonces nos hablaría de una lesión crónica del manguito rotador. Otro estudio que podemos pedir era la neumoartografía y aquí se podía observar una fuga del medio de contraste y pues lo que se va a traducir como una rotura del manguito rotador. Otro estudio que podemos pedir es la artrografía resonancia y se usa para delimitar la patología del manguito rotador y la estabilidad axial, así como lesiones anterior y posterior del rodete. Y pues esta era el gol estándar para roturas completas. Otro estudio que podemos realizar era la ecografía o ultrasonografía y pues esta va a ser de utilidad para la detección de roturas totales del manguito rotador, principalmente cuando la lesión se encuentra en la zona del tendón del supraespinoso. Y pues como tal el tratamiento, pues como la mayoría de las lesiones del manguito rotador pueden ser tratadas de forma conservadora y este va a ser mediante el uso de antiinflamatorios no esteroideos, inyecciones de corticoides y terapia de rehabilitación funcional. La terapia de rehabilitación funcional va a estar formada por ejercicios fisiátricos, calor local, que ya se los explicó mi compañera hace ratito cuando habló del tratamiento en general. También puede ser tratado por diatermia y este pues es una electroterapia de alta frecuencia que se genera en los tejidos y estos se van a calentar. El diatermia nos va a ayudar a favorecer la vascularización de la zona. También nos va a generar aumento de nutrición y oxigenación de los tejidos, va a haber disminución de la rigidez de los tejidos articulares y nos puede ayudar a disminuir la inflamación y el dolor. Y pues también podemos hacer uso del ultrasonido terapéutico y como tal pues es transmitir ondas sonoras al área afectada en movimientos circulares. Esta se va a realizar usando una máquina de terapia de ultrasonido. Estas dos últimas las van a realizar
pues un especialista como tal. Dentro de los ejercicios fisiátricos tenemos el ejercicio de Codman. Pues se le va a decir al paciente que pues se tiene que flexionar el cuerpo desde la cintura hasta el tronco y se tiene que encontrar paralelo al suelo. Se tiene que dejar que cuelgue el brazo doloroso como si fuera péndulo enfrente y pues lo va a balancear lentamente. Lo va a balancear en pequeños círculos y a medida que el músculo se vaya calentando, pues estos círculos van a ser cada vez más grandes y pues se tiene que realizar durante 1 minuto. Tenemos los ejercicios de estiramiento. El primero es, se le va a decir al paciente que tiene que colocar el brazo sobre el hombro opuesto y con la otra mano tiene que tomar el codo desde abajo y empujarlo hacia arriba con suavidad hasta donde sea posible sin que se produzca dolor. Encontré que esta posición se tiene que mantener durante 1 segundo y luego se tiene que llevar el brazo con suavidad hasta la posición inicial y se tiene que repetir 10 veces. De hecho, es como se presenta aquí en la imagen, es el hombro encima y lo empujamos un poquito. El segundo ejercicio de estiramiento es colocar, el paciente tiene que estar de pie con el hombro doloroso a 90 centímetros de la pared. Se extiende el brazo, se colocan las yemas de los dedos sobre la pared y pues se tiene que ir subiendo lentamente hasta donde sea posible. Posteriormente se va a acercar a la pared y observar si puede subir con los dedos un poco más. El objetivo de este ejercicio va a ser alcanzar el punto donde el brazo se encuentra extendido hacia arriba contra la pared y pues cuando se llegue lo más alto posible, mantener esa posición durante unos cuantos segundos y luego bajar los dedos por la pared, pues despacio, no de jalón. Y esto se tiene que repetir de 5 a 10 veces. Imagínense, se tiene que mantener esa posición durante unos cuantos segundos y volver lentamente a la posición inicial y pues se tiene que realizar alrededor de 5 a 15, de 10 a 15 veces este ejercicio. Y pues como tal tenemos igual el tratamiento quirúrgico. Este va a estar indicado cuando existe una limitación funcional para las actividades de la vida diaria y cuando no hubo respuesta al tratamiento de rehabilitación y pues esté acompañado de dolor nocturno. El tratamiento quirúrgico va a estar contraindicado cuando haya presencia de un hombro congelado, cuando haya infiltración grasa del subescapular o infraespinoso, cuando encontremos una artrosis severa, cuando el paciente sea mayor de 65 años de edad y pues todas las contraindicaciones inherentes a cualquier evento quirúrgico, como es el descontrol metabólico o la presencia de tumoraciones. Y entre pues las intervenciones quirúrgicas que encontré eran la resección de la bursa, la acromioplastia parcial anterior, la resección del ligamento coracoacromial, reparación del tendón del manguito rotador y en caso de ser necesario, pues también se podía hacer una resección del tercio distal de la clavícula. Y bueno, ahora la capsulitis adhesiva o también conocido como hombro congelado. Este es caracteriza movilidad activa y pasiva de la articulación glenohumeral en múltiples planos. Aproximadamente se va a presentar del 2 al 5% de los adultos que tienen entre 40 y 70 años. Estos van a desarrollar capsulitis adhesiva. Con mayor frecuencia se va a presentar en mujeres y en individuos con enfermedad tiroidea, específicamente o hipotiroidismo, y también en personas que presentan diabetes. Siguiente, por favor.
Bueno, dentro de la clasificación, esta pues se puede dividir en primaria y secundaria. Primaria si aparece independientemente de otras patologías y secundaria cuando aparece tras traumatismos o se asocia con otro trastorno. La secundaria a su vez se subdivide como en sistémico, extrínseco e intrínseco. Siguiente. Y bueno, dentro de la fase clínica, bueno, dentro de la clínica, esta se va a dividir en fases, que son 3. Está la fase dolorosa o preadhesiva, que esta fase va a tener una duración promedio de entre 2 y 9 meses. Aquí los enfermos van a manifestar un dolor difuso, insidioso y progresivo, va a ser localizado en la región lateral del hombro. Frecuentemente se van a quejar de dolor por las noches, que se va a exacerbar al acostarse sobre el hombro afectado. Y en el examen físico, pues va a demostrar dolor con todos los arcos de movilidad. Siguiente, por favor. Y bueno, después está la segunda fase, que es la rigidez o congelado. La segunda fase, esta se va a caracterizar porque hay rigidez y hay limitación de la movilidad. Aquí las personas de lo que se quejan es de una restricción para realizar las actividades de la vida diaria. Aunque el dolor está presente, va a ser de menor intensidad. Al examen físico, lo que va a ser muy evidente es la limitación en la abducción y en las rotaciones, y también va a haber atrofia muscular por desuso. Esta fase va a tener una duración promedio de entre 4 y 12 meses. Siguiente. Y bueno, por último está la fase descongelante o la de recuperación, que esta consiste como tal en una mejoría progresiva del dolor y de la movilidad. Este va a tener un promedio de duración de 6 a 9 meses. Y bueno, la historia natural de la enfermedad puede tener como tal una duración promedio de entre 24 a 30 meses y se debe considerar como tal pues una entidad que es autolimitante. Siguiente. Y bueno, para el diagnóstico, pues como tal, se debe de realizar una historia clínica y el examen físico. Aquí, pues, la mayoría de los pacientes con capsulitis adhesiva no buscan atención médica hasta semanas o meses después de la aparición del dolor y la rigidez, debido a que el inicio del padecimiento es generalmente gradual y no súbito. Entonces, los sujetos no, como tal, o los pacientes no van a consultar a un médico hasta que las actividades de su vida diaria, pues, se limiten severamente. Y bueno, durante la exploración física, el paciente va a presentar dolor en el área de la inserción del músculo deltoides y a la palpación profunda de las cápsulas anterior y posterior. También lo más importante del examen físico va a consistir en evaluar la amplitud del rango de movilidad pasiva y pues los movimientos de flexión, la abducción y las rotaciones interna y externa se deben examinar en posición de cúbito supino para estabilizar la movilidad escapulotorácica. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de las radiografías, en sí las radiografías del hombro pues pueden demostrar cambios erosivos inespecíficos o una disminución en la densidad ósea, por lo que no es tan indispensable realizarlas inicialmente. También se puede realizar resonancia magnética, que estos están indicados en casos de sospecha diagnóstica de hombro congelado, secundaria por causas intraarticulares. En estos, pues lo que se puede observar es un engrosamiento y obliteración del receso axilar y la cápsula inferior, dependiendo de la fase patológica de la capsulitis adhesiva. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de las pruebas diagnósticas como está la infiltración subacromial con lidocaína, que estas pueden ser útiles para confirmar el diagnóstico cuando existen dudas. Si el paciente mejora como tal su rango de movilidad después de la infiltración, entonces pues no estaríamos como hablando de un hombro congelado. Y el tratamiento como en general, pues se han descrito varios. Estos incluyen tanto la observación, la manipulación cerrada, la fisioterapia, el manejo con esteroides, los bloqueos interescalánicos, las infiltraciones articulares, la artrólisis, la liberación de la cápsula abierta o artroscópica. Y pues en etapas tempranas lo que se hace es lo que se incorporan es la utilización de analgésicos y los antiinflamatorios, también las infiltraciones con esteroides, los bloqueos interescalánicos y las medidas locales. Estos van a ser útiles como tal para aliviar de forma parcial el dolor, sin embargo no van a mejorar la movilidad.
Y pues les dejo esta imagen, es como resume como toda la parte que les dije, factores de riesgos, causas, las fases, el diagnóstico y el tratamiento, y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Ok, nomás les dejé una tarea para ustedes, niñas. Tengan una tabla comparativa entre los capsulitis, tendinitis del bicipital y manguito rotador para que veamos qué maniobras en cada patología, la etiología, el diagnóstico, bueno, clínico, qué maniobras son para cada una, tratamiento médico para cada una. Si es igual, pues se puede ver igual, no hay problema. Y el tratamiento quirúrgico en cada una, cuándo se indica un tratamiento quirúrgico o no, que también ya lo dijeron bastante, casi todo lo pusieron en esa tablita. Y aquí con ustedes, chicas y chicos, es que lo importante es hacer las maniobras, tratar de hacer las maniobras para detectar cuál es la etiología del hombro doloroso. Si es la capsulitis, si es la del bicipital, si es del manguito rotador, si es una, no sé, alguna otra situación. Y a partir de ahí, pues ya a lo mejor no van a dar el tratamiento por quirúrgico, por si es un manguito rotador, pero decir, es que este doctor sí sabe porque Aline me dijo que tenía maniobra del supraespinoso, maniobra del infraespinoso y de las no positivas. Entonces, eso es lo importante, que sepan qué maniobras son para cada cosa, para que traten de hacer el diagnóstico presuncional de lo que están viendo en ese momento. Y el tratamiento fisioterapéutico es prácticamente, como va a llegar en forma crónica, generalmente es termoterapia, más los ejercicios que comentaron sus compañeros, que son los ejercicios de Codman. Entonces, ahora los que van a la unidad, van a buscar, o van a decir, para buscar los del hombro dolor. El IMSS maneja muchos programas de casa. Entonces van a buscar específicamente los de manguito rotador, ¿sí? Y lo van a tratar de subir, o busquen en la plataforma del IMSS, a lo mejor está en la plataforma del IMSS, para que vean cuáles son los dibujos que se manejan para los pacientes con manguito u hombro doloroso, en general. ¿Sí? Ok, chicos, nos vemos en la tarde, por favor. Buena tarde a todos. Cuídense. Sí, doctor, Bye. gracias. Gracias.